Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga y nos bendiga a todos. Que su Santo Espíritu esté aquí con nosotros. Ustedes ya saben y siempre trato de decirlo a quienes nos escuchan, porque todas las prédicas que tiene Pueblo Santo van subidas a un canal en YouTube y el canal es Pueblo Santo 1977. Allí están todas las prédicas, desde la prédica 1 hasta la de hoy, que ya son muchas. Y sabemos que hay gente que nos está escuchando, lo sabemos. Así que les digo a todos los que nos están escuchando que Pueblo Santo es una determinación del Señor. No es algo inventado por el hombre, sino que pertenece a una determinación directa del Señor. Antes que el Señor venga, tenía que nacer Pueblo Santo. Un pueblo santo que le pertenece al mismo Dios. Por eso es santo, porque santo es el Señor, le pertenece a Él. Entonces, nosotros a través de la palabra del Señor, a través de las prédicas, tratamos de darle un sentido que pertenece al Señor, o sea, una obra que el Señor dejó, que dejó de ser una obra de Él porque la tomaron los hombres. Y ese es nuestro trabajo, de ayudar a las almas que buscan al Señor, que buscan las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios están en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tienen un orden, y ese orden está en su Evangelio. Yo estuve en la prédica anterior hablándoles de Santiago, cómo él muestra lo que es una obra verdadera de nuestro Dios. Y hoy vamos a hacer un repaso para los que no pudieron venir, y en la prédica anterior, y voy a complementar más, porque pienso que de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hay mucho argumento para poder ampliarlo y poder darnos cuenta cómo nos encontramos en el día de hoy. Así que vamos a repasar Santiago, el capítulo 2. Y el versículo 14, vamos a leerlo rapidito porque ya lo hemos explicado, pero vamos a continuar el tema también. La página 257 de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Acá nos va a hablar de una fe verdadera y de una obra verdadera. Hermanos míos, dice Santiago, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice la Escritura en Pablo a los Corintios, dice, si yo tuviera toda la fe del mundo y hiciera una obra de repartimiento de todos mis bienes, lo diera a los pobres, los repartiera, hiciera una obra de bondad, así, y si no tengo caridad, que sabemos que es Dios, de nada le sirve. De nada le sirve. Entonces dice Santiago, ¿qué aprovechará, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe, todos la tienen. Todos tienen fe. Y todos saben que hay un Dios. Y todos saben que hay un diablo, porque el mismo Dios lo dijo. Entonces la fe de cada persona no hace posible la salvación. La salvación la fe tiene que ir acompañada de una obra que pertenece a Dios, que el dueño de esa obra es el Señor. Entonces dice, ¿podrá la fe salvarle?
Dice, y el 15 dice, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Si la persona tuviera mucho y le dijera, los viera que están necesitados, que están pasando hambre, que no tienen dónde dormir, y le dice, hartaos, comer y hartaos. Pero si no le diere lo que es necesario para la vida, que está hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios, su evangelio es la vida. ¿Qué aprovechará? Dice. Entonces dice, así también la fe, dice, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. O sea que tiene que ir acompañada. La fe que nosotros podemos tener tiene que ir acompañada de una obra. Entonces dice, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe y yo tengo obras? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que la fe, si no tiene una obra verdadera, si no pertenece a la obra verdadera, es en vano. Porque todos tienen fe. El diablo tiene fe que Dios es verdad. Y todas las religiones que nos separan a cada uno de nosotros también tienen fe. Pero ¿podrá la fe salvarlos si no van acompañados de las obras? No puede. Entonces el apóstol acá es clarito, Santiago es clarito lo que dice, que una fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma, ¿por qué? Porque no tiene la promesa de la vida. Entonces dice, repito el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Por qué le dice hombre vano? Porque está ignorando, tiene vanidad, hombre vano, hombre sin falto de entendimiento. Entonces le está poniendo una obra que pertenece al Señor, una obra que da vida, una fe acompañada de la obra que promete vida, que es la obra de Dios. Ahora dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Acá le está enseñando, le está diciendo, pero ¿a quién acudió? Como para poner un referente, ¿acudió a una obra personal de él o puso a Abraham como ejemplo acudiendo a la Escritura? Repito, él le va a demostrar la fe acompañado de las obras y pone a Abraham, no pone otra obra, pone a Abraham como ejemplo, que Abraham obró por fe. O sea, tuvo fe en quien le habló y obró. Entonces dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta para las obras? Pero ¿a quién le habló Abraham si no fue Dios? ¿De quién era la obra? ¿Era de Abraham o era de Dios? Era de Dios. Abraham oyó, tuvo fe,
oyó a Dios directamente, que habló con él y le pidió que obrara, y Abraham lo hizo, o sea, obró de fe y con obras, con demostración. Después sabemos que Dios no lo dejó hacer eso, pero dice que lo fue imputado a justicia todo eso, ¿no? O sea que no se trata de una obra humana, no se refiere a una obra terrena, porque ¿qué pasa? Los hombres, cada cual ha hecho su obra y no le han dado lugar al que hizo la obra desde un principio, que es el Señor. El hombre ha tomado para sí el Evangelio o el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ha hecho la obra que cada uno creyó que estaba bien. Pero no se dieron cuenta que la obra ya la había comenzado el Señor. Y no pueden poner otra obra personal de ellos, porque se contradice con la obra que el Señor dejó. Por eso cuando Santiago le habla a estos hermanos y se dirige así, hombre vano, es porque le faltaba entendimiento y él los estaba ajustando. Él no le puso una obra personal por delante, sino que le acudió a las Escrituras, a una obra que no tiene contradicción, que tuvo fe y tuvo obra. Entonces, como dice el Señor, nosotros no podemos poner otro fundamento que el que ya fue puesto. Nosotros tenemos que ser sobreedificadores de esos fundamentos. Y la obra lo mismo. Nosotros tenemos que sumarnos a la obra que el Señor comenzó, con su Evangelio, con sus discípulos, con sus enviados y con el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo. Una obra que nosotros no la podemos hacer algo personal de nosotros, sino que la obra la comenzó el Señor. Y Él dio su vida por esa obra. Entonces, nosotros tenemos que entender bien que quienes obran bien, tienen que obrar en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que pertenece a su Evangelio. Porque el Señor dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto. Entonces, las organizaciones hicieron obras, a su parecer. El católico hizo una obra, el pentecostal hizo otra obra, el testigo de Jehová hizo otra obra, y así sucesivamente han hecho miles de obras. Pero esa obra la hicieron ellos, no sobreedificaron sobre la obra que el Señor dejó, que no tenían que haber salido, la dejó para que se haga. Porque esa obra que es verdadera, la que pertenece al Evangelio, es la que tiene la promesa de la vida. La obra que hicieron los hombres no tiene promesa de vida. Es más, tiene promesa de muerte. Porque la división no hereda el reino de los cielos. Y si no hereda, es para muerte. Entonces, la obra es muy importante. Porque nosotros, el Señor ya todo lo hizo. Él venció en el cielo, Él venció en la tierra, Él venció la muerte. Él ya ahí lo hizo todo. Nosotros tenemos que introducirnos o colocarnos en la obra que Cristo ya hizo. No creyendo que nosotros somos algo, sino todo lo contrario. Ser humildes para que la obra del Señor esté confirmada por Él. Entonces, de eso es el apóstol Santiago que habla. Entonces dice, tiene más argumentos. Dice el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves, dice, que la fe obró
con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras, porque obedeció ¿a quién? ¿Al hombre o obedeció a Dios? Fue perfecta. Dice, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque el católico tiene fe, el testigo de Jehová tiene fe, los mormones tienen fe, los demonios también tienen fe porque saben que Dios es verdadero y saben que no pueden decir que no porque saben que existen y porque Dios lo dijo. Entonces, la fe no va a salvar a las personas. La fe lo va a salvar si está acompañada de la obra, pero no de una obra humana, no de una obra de hombre, como puede ser la obra católica, la obra pentecostal, la obra testigo de Jehová y así sucesivamente. Esas son las obras que el hombre ha hecho y se ha adueñado de la obra que pertenece al Señor. El Señor ya lo hizo todo y dejó su evangelio para que nosotros tengamos por ese evangelio la promesa de la vida eterna. Entonces sigo un poquito más acá, dice en el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también dice Rahab, la ramera, no fue justificada por obras le dice así como preguntando, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. O sea que pone ejemplos bíblicos. Santiago, Abraham, a la ramera que obedeció, o sea, tenía fe que los enviados eran directamente de Dios, no eran hombres comunes. Rahab tuvo fe que esos hombres que le vinieron a preguntar eran de Dios, y la fe que ella tenía en Dios obró y les dijo lo que ellos le preguntaron. Tuvo fe. La fe obró con la obra. Porque sabían que Rahab sabía que estos eran enviados de Dios directamente. Así que pone el apóstol Santiago más ejemplos bíblicos, no personas que tengan una obra, no. Acude a la Escritura, como nosotros también, pueblo santo, acude a la Escritura, a su Evangelio, que no tiene errores, que pertenece al Señor y tiene una obra que se ha dejado, pero que se tiene que volver a restaurar, se tiene que volver a recuperar, porque el Señor prometió venir a buscar esa obra que Él dejó. La prometió venir a buscar. Así que vamos a ir ahora a los hechos. Los hechos, para continuar el tema. El capítulo 13, la página 147. Leemos desde el versículo 1. En los Hechos, el capítulo 13, la página 147 del Nuevo Testamento. Lo voy a leer rapidito también para continuar, porque esto también habla de la obra que pertenece al Señor. Capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger,
y Lucio Cirineo, y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo, ¿no? Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Habló el Espíritu Santo cuando estos estaban reunidos en Antioquía, que habían profetas, que habían doctores, que habían instrumentos de Dios. El Espíritu Santo habló y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, que sabemos que es Pablo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. El Espíritu Santo habló y apartó a Bernabé y a Pablo para una obra que el Espíritu Santo tenía, que pertenece al Señor, porque obran en conjunto. Entonces habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra por la cual los he llamado, para que ellos se introdujeran en esa obra, fueran participantes de esa obra, que era directa de Dios. Entonces tenemos más argumento que la obra no es de los discípulos, la obra no era del apóstol Pablo, la obra no es de los hombres, la obra es de Dios, del Señor, pertenece a su evangelio, tiene un orden. Entonces, ¿sobre qué obra, en qué obra el apóstol Pablo se colocó? ¿En la obra de los hombres o en la obra que pertenece al evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Él hizo una iglesia para hacerse la propia de él? ¿O dedicó todo lo que él era para servir al Señor en la obra que era del Señor? Y ahí está la clave, para que nosotros podamos entender que la fe tiene que ser acompañada de una obra verdadera, pero no la obra de los hombres que la entendieron, la hicieron diferente. La obra que tiene promesa de vida, que es la que le pertenece al Señor. El Señor es el dueño de nuestras almas. Él dejó una obra para quien se coloque en esa obra tenga la promesa de la vida. Quien se coloca en la obra de las divisiones, de las iglesias, no tiene la promesa de vida. Podrá tener mucha fe, nadie lo niega eso. Podrán tener mucha fe, pero la fe que puedan tener, ¿podrá salvarlos? Porque la obra que ellos tienen a la luz del Evangelio, que tiene una obra verdadera, donde Cristo dio su vida por todos y resucitó y penetró los cielos de los cielos y está sentado a la diestra del Padre, es verdadera. Entonces, el apóstol Pablo obedeció a quien lo llamó, al Espíritu Santo que le habló. Y en esa obra está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque obran en la misma obra, trabajan en la misma obra. Entonces, vemos que el apóstol Pablo no hizo una religión aparte para él, sino que obedeció al llamado. Obedeció al llamado y empezó a trabajar no en la obra que él hizo, sino la que ya estaba hecha, que pertenece al Señor. Quizás sea muy reiterativo, pero quiero que ustedes entiendan que el apóstol Pablo se sumó por el llamado a una obra que ya estaba en marcha, que ya la había comenzado el Señor. Entonces, nosotros de la misma manera, Pueblo Santo no tiene una obra en lo personal. Pueblo Santo es una determinación del Señor que se suma a esa obra que el Señor ya la hizo. Y de ahí es que tenemos certeza
de la vida eterna, de la promesa del Señor a través de su Evangelio. Entonces, bueno, vemos acá que tanto el apóstol Pablo que obró, porque vemos todo lo que él hizo, cómo eran las prédicas, cómo le hablaba por las cartas, cómo llenó toda Asia. Asia es un continente, lo llenó todo con la palabra del Señor. Dice, ¿trabajó para quién? ¿Para él? ¿Trabajó para alguna secta o trabajó en la obra que ya estaba, que tiene dueño? Es como el dueño de la viña. El dueño de la viña tiene un dueño. Y ese dueño era Dios figuradamente, ¿no? Y dice que él la dio a trabajar. Pero a quien se las dio se quedaron con esa viña, se la quedaron, se hicieron dueños. Esto es lo mismo. La obra del Señor, se hicieron dueños los hombres de esa obra que le pertenece a Él. Y nuestros referentes, como los referentes de ellos, es la Escritura. Y en la Escritura vemos cómo los que trabajaron verdaderamente para el Señor, obraron, se sumaron a esa obra que ya estaba, no hicieron otra. Vamos a ir, hermanos, y para terminar este tema, vamos a ir a Primera de Corintios, porque también suma esto que voy a decir en el tema, ¿no? Como le decía Santiago al hombre vano, dice, ¿tú crees, hombre vano, que Dios es uno? Bueno, el diablo también cree lo mismo y tiembla, ¿no? O sea que es verdad, pero nosotros también tenemos que darnos cuenta, de acuerdo a la Escritura, que así como Dios se presenta como Dios y el que tiene la promesa de la vida para nuestra alma y todo, también Él mismo nos habla que están los hijos del diablo, que está el diablo, y que el diablo es el que hace las oposición de pareceres, hace las divisiones, hace los bandos, hace las contiendas. Y para eso él necesita instrumentos para que le sirvan. Nosotros tenemos que entender eso también, porque si bien sabemos que el mismo Dios envía a sus hijos, o los llama por su nombre, como llamó el Espíritu Santo al apóstol Pablo, que recién leímos, para la obra que tenía el Espíritu Santo, entonces, así como el Espíritu Santo llama, el diablo también tiene sus hijos que lo llaman y que enseñan otra doctrina y hacen otra obra que no pertenece al Señor. Es parecida, porque el diablo es imitador, es parecida, pero no es verdadero. De ahí que las religiones todas, que están todas divididas, que cada una tiene su obra, y que no dudamos de la fe que puedan tener, también ellos hacen obras, y obras grandes. Y el que lo ve dice, ¿cómo ayuda a esta organización, a esta gente que no tiene? ¿Y cómo hace todo esto? La verdad que... Y mucha gente mira eso, pero eso no le va a dar la promesa de vida, porque fe todos tienen. Pero ¿quién obra en la fe que tenemos que tener y en la obra que ya el Señor dejó? Así tenemos que obrar nosotros. Entonces, la Biblia, el apóstol Pablo en todas sus cartas, se dirige a los llamados, a los instrumentos del Señor. Y también les dice que también están estos falsos profetas, estos engañadores que iban a robar almas, que es la obra, la que pertenece a que se habla poco, que está el diablo. Pero el diablo está justamente, es un monstruo que no se ve, pero a la luz de la palabra se ve. Porque si nosotros estamos hablando
que la obra ya fue hecha por el Señor y que ellos hicieron otras obras que no pertenecen a la obra del Señor, porque se contradice con el Evangelio, que tienen mucha fe, sí, pero que cada cual obró a su manera, a su parecer, no al parecer de Dios, a la manera de Dios. Entonces los hijos del diablo trabajan también para engañar. Entonces dice así en el capítulo 'hermanos. Perdón, no era Corintio, era Juan. Juan, la página 269, capítulo 3, el versículo 10, la página 269, capítulo 3 de Juan, el versículo podemos leer desde el 10. Este es Juan que les habla también como les hablaba Pablo. De la misma manera pertenecían a una obra que pertenecía al Señor y todos obraban de la misma manera. Todos obedecían a Dios. No les importaba los bienes materiales, no les importaba nada de eso. Obedecían, trabajaban a favor de la obra para la cual fueron llamados. Entonces dice en el versículo 10 del capítulo 3, la página 269, dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, repito el 10, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia. Cuando fue llamado Saulo, para la obra que yo tengo, dice el Espíritu Santo, para la obra a la cual yo lo llamé, dice el Espíritu Santo. ¿A quién obedecieron ellos? Obedecieron a Dios, obedecieron al Espíritu Santo y se colocaron en esa obra. Pero esa obra tiene un orden, esa obra tiene un evangelio y esa obra tiene una justicia. Porque en ese evangelio están todos los que envió el Señor desde un principio. Todos los profetas hablaron del Señor. Todos los que vinieron y trabajaron en esa obra pertenecen a Dios. Y amaron a sus hermanos. E hicieron justicia. Pero hacer justicia no es la justicia... cuando la Escritura habla de la justicia, no habla de la justicia de cada país. Cuando habla de justicia, habla de la justicia que el Señor hizo. Dice que con la justicia de Él, con el juicio de Él, con la justicia de Él va a juzgar el mundo. Y lo va a juzgar por su evangelio. En su evangelio está la justicia, todo lo que Él hizo, todos los que Él envió, todos los que trabajaron y murieron de muchas maneras, unos perseguidos, otros azotados, otros decapitados, otros de frío, otros apedreados, y así, todo es la justicia del Señor, está ahí. Todo lo que Él hizo desde un principio hasta un fin. Entonces,
Cuando ellos fueron llamados, ¿obedecieron a quién? Al Evangelio. Y ese Evangelio tiene la justicia que pertenece al Señor. Y tiene una obra que tiene dueño, que es el Señor. Entonces, mirándolo así, podemos ver cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo. Porque si estamos hablando que cada iglesia obró a su manera, porque la obra la tenían que haber continuado, no la tendrían que haber dejado nunca. Y ellos hicieron cada cual, con la mucha fe que tuvieron en el nombre de Jesús, hicieron las obras a su manera. Ahí está claramente, esas obras que hicieron, ¿entran en la justicia del Señor o no entran en la justicia del Señor? Porque si no entran en la justicia del Señor, estos son los hijos del diablo. Estos son los hijos del diablo. Los que hacen las divisiones, los que hacen los bandos, las contiendas. Repito el 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, que es el segundo mandamiento que el Señor tiene, no es de Dios. Pero este apóstol les está hablando a los que predican, no les está hablando a los feligreses. La gente cree que la Biblia es personal, como que abre la Biblia y la Biblia le está hablando en lo personal a cada persona, y no es así. Estas cartas, estas palabras, están ayudando a quienes buscan la justicia que es del Señor, a estos que son llamados, a esto se está dirigiendo. Entonces, para que ellos se den cuenta, como pueblo santo se da cuenta, que la obra que ellos hicieron no pertenece a la obra que el Señor dejó. Ellos tenían que haber continuado y no fue continuada la obra, porque hoy vemos a un Cristo dividido en muchas religiones, donde Él murió y dio su vida para que todos seamos, siendo muchos como uno para Él, y para que la hermandad verdadera, o sea, el amar al prójimo como a ti mismo, se cumpla. Y no lo vemos cumplido eso. No lo vemos reflejado eso en las religiones. Entonces Pedro les dice a los que llevan el Evangelio a darse cuenta de algo clarito. Cualquiera dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia. ¿Pero qué es hacer justicia? Es obedecer al Evangelio. Eso es hacer justicia. Obedecer a Dios es hacer justicia. Eso es hacer justicia. Obedecer a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y amar a su prójimo como a sí mismo. Ese es el mandamiento. Eso es justicia. Pero ¿de qué sirve ver 500.000 personas con toda la fe del mundo y teniendo la obra propia de ellos? Y otros millones de personas en otra religión con mucha fe, pero con otra obra diferente a la que el otro tiene también, que también dice que cree en el mismo Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y ser humildes, que la obra ya la hizo el Señor, y que en estas obras de división están los hijos del diablo, que así como Dios usa sus enviados, también el diablo usa sus hijos para parecerse a la verdad, y con engaño, con astucia, dividen y reinan. Porque las divisiones son mundiales. Y el Señor no dejó las religiones mundiales. El Señor dejó una sola y prometió venir a buscarla. Y por amor a estos enviados lo va a hacer.
porque Él prometió que no se cumplan todas las cosas que están escritas desde el principio al fin. Él va a permanecer firme en su palabra. Y bueno, ahora ha nacido Pueblo Santo para anunciar todas estas cosas que están escritas sin salir del orden, sino que tiene otro sentido, porque pertenece a un evangelio verdadero. Los discípulos, o hoy que estuvimos hablando de Santiago, estuvimos hablando de Juan ahora, ¿quién era su referente? ¿No era la Escritura? Santiago no habló de Abraham, no habló no puso una obra de él para basarse, sino que puso la Escritura por delante. Eso también tiene Pueblo Santo, tiene la Escritura por delante, tiene el Evangelio de amor y de verdad, para ayudar, para que la gente se dé cuenta que tiene que salir de las divisiones, donde están los hijos del diablo, con todo engaño, con todo poder. La gente no se da cuenta de eso, pero en realidad es lo que está haciendo estos hijos del diablo. Y en esto son manifiestos. ¿Ellos están en la justicia del Señor o no están en la justicia de Dios? Si ellos estuviesen en la justicia de Dios, no tendrían que haber hecho su obra. Si no hubieran continuado la obra que ya el Señor había comenzado. E hizo. El mundo no lo ve, no se da cuenta, pero nosotros nos estamos dando cuenta que esta obra que hicieron, que los hijos del diablo están en estas grandes organizaciones que hay. Y enseñan a la multitud a tener mucha fe, pero no en la obra del Señor, sino en la obra de ellos. Porque cada vez tienen más y más y más, y le podrán dar de comer a alguno, como dice Santiago. Podrá darle hartados de comida o hartados de ropa, pero no le pueden dar lo necesario, que es el alimento para su alma, que solo el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo lo tiene. Es la confirmación de la vida para su alma. Ellos no lo tienen. Así que, hermanos, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí ven todo lo que hicieron los discípulos, todo lo que hizo el apóstol Pablo, todo lo que hizo Juan, que ahora estamos hablando, los discípulos, todo, el mismo Dios. Y eso de Jesús para adelante, pero para atrás otro, Juan el Bautista, donde habían grandes religiones, grandes sectas, y él le allanaba el camino al Señor. A mí menguadis, decía Juan, a mí no, a él sí, él es más grande que yo, él es antes de mí, dice, pero es mayor que yo, es más grande, a él seguir, a él creer. Esa es la humildad de los que hacen justicia en las cosas que son de Dios, que pertenecen al Señor. Porque ellos no son dueños de la obra, sino son colaboradores de esa obra. Son trabajadores para esa obra. Y bueno, y después el 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. La obra de Caín tenía envidia, tenía celo, tenía contienda, tenía rivalidad, no podía aceptar. Y lo mató. ¿Y si por qué causa lo mató? Y entre las iglesias no hay rivalidades, no han matado a mucha gente a lo largo del tiempo las religiones. Han hecho también su trabajo. Entonces dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y les hablaba con firmeza, con confirmación. El que no ama a su hermano está en muerte. ¿Cómo pueden ellos, con la obra de ellos, ser absolutos y que el que no esté con ellos, muerte? Ellos son absolutos. Ahora, Pueblo Santo es diferente, porque Pueblo Santo lo que transmite es volver a los fundamentos. Volver a esa obra que tiene dueño, que no le pertenece al hombre. Entonces ahí está la diferencia de lo que es una determinación de Dios. Pueblo Santo es una determinación de Dios y tiene que hablar justicia, tiene que predicar el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que decir que el Espíritu Santo habló y hizo posible el entendimiento que pertenece al Evangelio para sumarnos a esa obra que tiene dueño, que no es nuestra. Nosotros queremos servirle, ser instrumentos para ayudar a las almas, como el apóstol acá preparaba a los que tenían que llevar la palabra y les aclaraba todas las cosas, pero con la escritura, no poniéndose ellos como la obra de ellos, sino que la obra tiene dueño, y ese dueño es Dios. Entonces dice, para terminar, cualquiera, dice en el 15, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Les habla como en la cotidianidad también, para que entiendan que el que no ama a su hermano es como si lo matara, es homicida, porque ellos tienen el trabajo de llevar el evangelio y predicarlo para la hermandad, en la obra que ya el Señor les encargó, se las dejó para que ellos continuaran. Entonces les habla de esa manera para que entiendan que si no hacen la obra de amor y de verdad verdadera, si no hacen la hermandad, como el apóstol decía, ¿está dividido Cristo? ¿Cómo pueden predicar otro Cristo, otro evangelio? ¿Está dividido Cristo? No. Entonces le decía, si no aman a su hermano, es homicida. Para que entiendan la gravedad, porque por la predicación de los predicadores viene la salvación del alma de la persona. Entonces dice el 16, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Como ellos lo hicieron, están acá, son nuestros referentes. ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo? ¿Cuánto sufrieron los discípulos? El Señor les dijo a los discípulos, no toméis nada para sí, no toméis ni oro, ni plata, ni nada. ¿Cuánta necesidad pasaron ellos? Y hoy vemos los que hicieron otra obra, cuánta riqueza tienen y cuánto hambre hay en el prójimo, cuánta necesidad hay en el prójimo. Dice, en esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros, o sea, el Señor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este es el orden de los llamados. Este es el orden de los llamados. Y después dice, mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? ¿Cuántas iglesias tienen y tienen y tienen y tienen? Y el prójimo padeciendo. Que mucha gente se pregunta muchas veces, ¿cuánto dinero tiene esta religión? Dice, si pudiera repartirlo a quien no tiene, bueno,
estaría bárbaro y ayudaría mucho, pero no lo hacen. ¿Dónde está el amor hacia el prójimo? ¿Dónde está el mandamiento del Señor que los manda a ellos mismos a dar, a repartir al prójimo? Entonces, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia, el que no entra en la justicia que pertenece al Evangelio del Señor, no es hermano. El que hace la justicia que pertenece al Señor es hermano. Porque hoy estamos acá. El apóstol Pablo no predicó en todo Asia, y en todo Asia cosechó hermanos. Y él les hablaba en las cartas a los hermanos, y los exhortaba y los ajustaba cuando los tenía que ajustar, y les decía así y así y así. Siendo él hebreo, llamando a los gentiles y predicando el Evangelio de verdad. Y estos que predicaban se tenían que ajustar a la obra que le pertenece al Señor y no a otra obra. El apóstol llevó con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a muchos, inclusive hasta nosotros. Así que Dios nos ayude, que nosotros cuando piensemos que hay un Dios, tenemos que saber también que hay un diablo, y que ese diablo se disfraza, es imitador, se parece a la verdad, pero no lo es. Y viene disfrazado y engañando a mucha gente, como lo hacen las organizaciones. Hay oración para los que no tienen trabajo, tienen oración para los que no tienen casa, tienen oración para los que son patrones y les va mal, tienen oración para si está mal la pareja, si andan mal los hijos. Todo engaño tras engaño, y tras ese engaño está la avaricia, la corrupción. Prendemos la tele y los escuchamos, lo vemos, no ignoramos lo que pasa con estos hijos del diablo, que son los que hacen las divisiones. Predican muy lindo la palabra el nombre del Señor Jesucristo, porque no voy a decir el Evangelio, el nombre del Señor Jesucristo lo predican con un afán muy grande, pero tras eso se esconde los hijos del diablo, que son los que hacen las divisiones, y la obra no pertenece a la obra del Señor. Por eso el Señor les va a decir, está escrito: apartaos de mí, obradores de maldad, porque obraron en la maldad, no obraron en la justicia. Y el Evangelio no se contradice, es uno solo y tiene la justicia. Entonces el Señor los va a reprender y les va a decir: yo no los conozco, porque hicieron la obra del diablo y llevaron a las masas que creen en el Señor a perderse. Que el Señor tiene misericordia, obviamente, de los feligreses, tiene mucha misericordia, pero estos ya tienen sus días contados, ya tienen su tiempo de fin, porque el Señor habló, y cuando habla se cumple. Bueno, que Dios nos bendiga y nos ayude. Y quise continuar un poco más el tema de la obra. La obra tiene que tener fe, pero una fe en una obra que pertenece al Señor, no en una obra que nosotros podamos tomar como la vemos reflejada en quienes se adueñaron de esa obra, que no conduce, no tiene promesa de vida. Así que hoy continué porque hay material como para hablar y decir que el Señor no nos dejó así y que nosotros tenemos que
bueno, estar en hermandad, pero también en la obra que el Señor hizo, en la justicia que Él hizo. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y será hasta el próximo domingo, si Él lo permite.